Cristian Martin ahí para darnos toda la información de qué es lo que pasa en Ucrania. Según Zelensky, según Volodymyr Zelensky, este es el momento más grave de la guerra. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por atendernos, por estar ahí. ¿Qué tal, Mariana? Sí, hay reportes de ataques frontales de los Spetsnaz, de las fuerzas especiales rusas, a un coste de vidas enorme, estilo antiguo del Ejército Rojo soviético, utilizando número y mandando división tras división, tras división, tras división, cuando los rusos, esto estamos hablando de lo que es el sur, siguen agrupando tropas en lo que es el este, en el norte, para una potencial segunda ola de invasión hacia Kiev y hacia Kharkiv, mientras que aparece en este caso un oficial del ejército regular ruso. Se trata de Konstantin Yevremov. Este hombre desertó del ejército, se exilió en los países bálticos y realmente es la primera vez que una persona, un oficial, habla de lo que pasa dentro de las filas regulares del ejército ruso. Ya tuvimos testimonios de la gente de Wagner, los mercenarios que los están usando como carne de cañón, usando convictos, pero este hombre es teniente del ejército ruso, de la unidad motorizada número 42, que en su momento cruzó de Crimea a lo que es la parte que invadida desde febrero de 2024 a la región de Zaporizhia, y las revelaciones son realmente escalofriantes. Este hombre dice que hay un saqueo sistematizado y tortura y violación de civiles y de militares ucranianos. Claro, recordemos que los ucranianos también fuerzan a sus civiles a pelear, a los hombres, pero que hay un saqueo sistematizado, violación de hombres, de mujeres, robo de máquinas de cortar el pasto, robo de bicicletas, tortura sistematizada a los prisioneros, que se roban todo tipo de electrónicos, saquean casas, se llevan heladeras, se llevan lavarropas, se las cargan a los camiones y se las quieren llevar a Rusia. Dice que les decían que ellos iban a combatir al nazismo y que a medida que entraban en el territorio ucraniano se daban cuenta que esa gente realmente los miraba con cara de desolación, que encontraban muchos puntos en común y que él decidió dar un paso al costado, que lo ayudó la ONG Gulagu.net. Quiso renunciar, no le aceptaron la renuncia, lo amenazaron una y otra vez y finalmente tuvo que dejar territorio ruso y ahora le cuenta al mundo lo que está pasando. Reiterando esto, no hay respeto por la vida propia por parte del ejército ruso. Mandan soldado tras soldado tras soldado, ola tras ola, a un costo humano enorme. Las consecuencias están ahí, pero ahora Rusia, como bien decís y como bien dijo Zelensky, avanza por lo que es este lugar de Bakhmut. Intenta avanzar. Bueno, estamos hablando de Bakhmut hace ya varias semanas. La realidad es que los ucranianos dicen que han cortado el suministro de ferrocarril desde Rusia hacia ese lugar y que ellos esperan tener encerrados a las divisiones del ejército ruso en esa ciudad. Mientras tanto, se esperan los tanques, se esperan los aviones. La situación, camino a lo que va a ser el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, es realmente preocupante. Cristian, es como si Rusia quisiera mostrar algún logro, ¿no? Porque está avanzando en el este, es lo que dice Volodymyr Zelensky, ¿no? Algún logro fuerte, alguna conquista fuerte, ahora que se cumple un año de la guerra, porque esta guerra se ha hecho crónica finalmente y no hay posibilidades de finalizarla por ahora, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos imágenes satelitales, información de inteligencia que claramente marca las posiciones de dónde está cada unidad y realmente el progreso ruso se ha estancado hace varios meses. Putin tiene que responder internamente a su gente, tiene que subir la moral de sus tropas y tiene la presión interna de la que siempre hablamos, económica y política, de mucha gente poderosa que han tenido sus bienes frisados, sus cuentas retenidas. Todos los organismos rusos prohibidos en el mundo de manera cultural, deportiva, política, económica, militar. Rusia está separado del mundo y por eso Putin tiene que mostrar por lo menos un avance en esta operación militar especial, como ellos llaman a esta invasión de Rusia, que ahora describe este hombre por primera vez, Konstantin Yevremov, capitán del ejército ruso, que confiesa haber cometido innumerable cantidad
de excesos y de abusos al pueblo ucraniano. Si te parece, Cristian, hablamos de la huelga, una huelga histórica allí en el Reino Unido. ¿De qué se trata? Bueno, finalmente tuvimos la huelga de maestros de educación pública. La verdad, el acatamiento fue mucho más bajo de lo que se esperaba. Muchos maestros muy dolidos porque su sueldo no sube de acuerdo a la inflación. Hubo una protesta con solamente unos miles de personas. En Londres muchos han decidido trabajar, muchos han decidido que su sentido del deber de ser maestro, de educar a los chicos es más grande, pero muy dolidos. Ayer entrevistamos un maestro y realmente nos confesaba, él se plegó a la huelga porque realmente el gobierno le pide a los colegios, a los directores de colegios que administren mejor su presupuesto y que ese 10% de aumento que buscan, que va de la mano con la inflación, tendría que salir del presupuesto de cada colegio. Como aquí los sindicatos, ser miembro de un sindicato no es obligatorio, no vemos sindicalistas millonarios y trabajadores pobres, como pasa en otras partes del mundo. Aquí es voluntario, se paga más o menos 30 libras por mes, algo fijo, no va de acuerdo al sueldo, son más o menos unos $35. Hay 7 sindicatos, la mayoría no se ha plegado, solamente el 10% de los colegios tuvieron que cerrar. Muchos cerraron abrieron de manera parcial, recibiendo a chicos cuyos padres no tenían otra alternativa que mandarlos al colegio. Pero bueno, marca un poco otro sector golpeado en este Reino Unido que demuestra que el Brexit por ahora ha sido un gran error. La situación post-pandemia y la guerra no ayudan, mientras que, por ejemplo, Shell declaró ganancias récord en los últimos años, dado a que toda la energía que suministraba Rusia a Europa ahora la están suministrando empresas de Occidente. Bien, y también Reino Unido se pone de alguna manera más estricto para la entrada de extranjeros, ¿no? Ahora va a pedir requisitos diferentes. ¿Cuáles son esos requisitos? No, mira, cuando uno ha ido, por ejemplo, a los Estados Unidos con pasaporte que no requiere visa, pasaporte europeo, los norteamericanos siempre te hacen rellenar un formulario que se llama ESTA. Básicamente es un formulario digital, el cual a partir de fin de año va a empezar a pedir no solamente la Unión Europea, sino el Reino Unido y también Suiza, donde por ejemplo, argentinos que viajen a estos países donde no necesita visa como turista van a tener que hacer este formulario digital sin ir al consulado, sin ir a la embajada. Se hacen 10 minutos online con datos básicos, nombre, número de pasaporte. Va a tener un costo, entendemos va a ser entre 15 libras, 15 euros más o menos, va a ser válido por 2 años y se va a empezar a implementar a fin de año. No es más estricto, es solamente un control preembarque que hay que rellenar antes y presentarlo en la aerolínea cuando uno hace el check-in, con datos muy básicos que facilitan también el trabajo de los oficiales de inmigración cuando se llega aquí a Europa. Esto se va a llamar ETA en el Reino Unido y se va a llamar ETIAS en la Unión Europea. No, son datos personales, ¿no? Detalles de contacto, digamos, cualquier situación que el gobierno podría tener que conectarse con esa persona, por ejemplo. Chequeo de antecedentes definitivamente, también, de quién es la persona, va a proteger contra el terrorismo. Son datos básicos, pasaporte, va a tener que usarse el mismo pasaporte con el que hace este formulario. Si uno cambia el pasaporte lo va a tener que hacer de vuelta. El formulario va a durar por 2 años, no tiene absolutamente nada que ver con vacunas ni con COVID, tiene que ver con el sistema de inmigración cuando no se necesita visa, como el caso de los argentinos, para venir a Europa, por razones de turismo y por razones de negocios. Cuando es trabajo o a estudiar, que son visas diferentes, ahí sí se va a tener que ir al consulado. Y los argentinos que no necesitamos visa para entrar al Reino Unido, sí vamos a tener la obligación de llenar este formulario. Sí, Reino Unido y la Unión Europea es lo mismo, Es lo mismo. mismo para norteamericanos y canadienses que no necesitan visa para venir aquí. Es un poco recíproco con lo que pide Estados Unidos, pero no es absolutamente nada en particular con los argentinos. Aplica a todos los países del mundo para venir a Europa y al Reino Unido que no necesitan visa de turismo. Bien. Bueno, muy buena la información. ¿Algo más para contarnos, Cristian? Bueno, ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Hace frío? Hace frío. El mundo del deporte habla de lo que es Enzo Fernández, el pase récord confirmado del ex River Plate que viene de Lisboa. Bate el récord de transferencias, realmente
sorprendente, un muchacho que fue la revelación juvenil en el Mundial, es jugador de mi glorioso Chelsea. River va a recibir mucho dinero, le va a venir muy bien. De tu Lo voy a tener glorioso cerca, así que Chelsea, ganamos de tu todo. glorioso Ganamos los hinchas de River. River, los hinchas del Chelsea, el glorioso River ayudando al glorioso Chelsea por una cifra récord, es 120 millones de euros. Es la cláusula que él tenía en su contrato, son casi 107 millones de libras esterlinas, un contrato larguísimo. Claro, existe una cosa que se llama el fair play en las transacciones deportivas. Hay que gastar la que se tiene, por eso el Chelsea le hace un contrato muy largo para prorratear estos pagos que le va a pagar al Benfica, su club en Lisboa, donde estuvo muy poquito tiempo, pero fue realmente una estrella y la revelación del Mundial. Así Chelsea lo recibió, hasta en su perfil han puesto la bandera argentina con la copa. Impresionante. Tenemos un campeón del mundo, así que Enzo Fernández es nuevo jugador del Chelsea en un pase récord para el fútbol inglés y para el fútbol argentino. Gracias, Cristian. Como siempre, un placer conversar con vos y muy completo tu informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo. Gracias. Nosotros ahora te vamos a contar lo que tenés que saber.